Información independiente. Opinión independiente. Actividad del presidente electo Gabriel Boric. Hoy día concurrió a la Convención Constitucional donde fue muy bien recibido, lo que habla no de una complicidad entre el presidente y la Convención, sino de proximidades ideológicas entre por lo menos la mesa de la Convención y el presidente electo. ¿Esto va a facilitar la labor del próximo gobierno? Uno podría decir sí, a pesar de que la Convención va a proponer una nueva Constitución que de todas maneras va a alterar el curso del próximo gobierno. Modificaciones, si es que se aprueba la Constitución que proponen, ¿no es cierto?, en el plebiscito de salida, y esto podría generar algunos cambios incluso en el rumbo del gobierno. Ahora, esto podría ser a favor. Claro, porque todos dicen, oye, no, pero este gobierno se va a encontrar en una de esas con una Constitución que va a alterar, no sé, desde la conformación del poder. Bueno, pero en una de esas es, digamos, en la línea de lo que el futuro gobierno espera. A ver, ¿qué es lo relevante que han dicho algunos? Gabriel Boric ha dicho que no quiere una convención militante, ¿no es cierto? Vale decir, cuadrada. Ha insistido Gabriel Boric en su discurso que él aspira a una constitución, nueva constitución o proyecto de constitución que tendrá que plebiscitarse, que integre ampliamente a las distintas sensibilidades del país. Pero también es evidente que en la elección de la próxima mesa de la Convención ya hay voces que sugieren que debiera ser una mesa que significaran ciertos gestos. ¿Gestos de quiénes? Por ejemplo, el Frente Amplio, a sectores independientes de centro izquierda, que en su momento respaldaron a Baza para que fuese el vicepresidente de la Convención. Vamos a ver si esto cuaja, pero si cuaja, sería la expresión, digamos, de mayor acercamiento todavía entre el futuro Ejecutivo y la Convención Constitucional. Yo no creo que merezca alguna duda que hay muchas coincidencias ideológicas entre Gabriel Boric y la mayoría de la Convención. Claro, en la Convención hay distintas posiciones, pero si uno lo toma en términos gruesos, sí que hay coincidencia ideológica, y si lo ponemos al revés, si hubiese sido elegido presidente José Antonio Kast, las diferencias ideológicas serían enormes. Y por lo tanto hay coincidencias. Algunos dicen que el gobierno de Gabriel Boric va a ser un gobierno con dos tiempos. El primer tiempo con el actual texto constitucional y el segundo tiempo con la nueva Constitución. Y por lo tanto, el primer tiempo va a ser con ministros más moderados. El primer tiempo va a ser con señales a sectores más de centro, en el intento de llegar con muchísima popularidad. ¿A cuándo? Porque este es un itinerario legal hasta septiembre del próximo año. Aprobada la Constitución en el plebiscito, viene inmediatamente el segundo tiempo del gobierno mucho más radical, eso es lo que se comenta, con otro gabinete totalmente distinto y ya un gobierno que empieza a aplicar reformas estructurales apoyado por el nuevo texto constitucional. Incluso algunos dicen que podría haber incluso dos Gabriel Boric, ¿no es cierto?, el de la primera Constitución y de la segunda Constitución, la ya definitiva, el nuevo texto constitucional. Eso se comenta y se comenta muchísimo. Ahora, llegar hasta allá, de todas maneras, es un tiempo largo, son caminos importantes. Ahora, los gobiernos tienen un tiempo que es de luna de miel, 11 de marzo, Nivaldo, es el plebiscito, es en junio, después viene la implementación de la Constitución inmediatamente. Yo creo que puede ser un tiempo también de bastante efervescencia, también en medio de ciertas limitaciones económicas, pero a lo mejor no hay limitaciones. Si se siguen entregando bonos, etcétera, si el país se sigue endeudando, podría no haber limitaciones. Pero se comenta muchísimo esto, o sea, un gobierno de dos tiempos enmarcados por todo el itinerario, el camino constitucional. Eso por una parte. Ahora, gestos. Uno será el nombramiento del ministro de Hacienda o ministra de Hacienda. O sea, un gesto. No es lo mismo nombrar a Pardo que nombrar a Larraín, por ejemplo. No estoy diciendo que Pardo sea un candidato, pero estoy diciendo personas distintas, ambos en el equipo económico de Boric. Lo segundo es que Gabriel Boric se comprometió muchísimo a la seguridad. O sea, le quitó en parte el discurso de la seguridad pública a José Antonio Kast
durante la segunda vuelta presidencial, toda esa campaña de un mes. Pero tiene la presión por la Ley de Seguridad del Estado y por las querellas que ha presentado el gobierno, que es un tema que se ha discutido durante las últimas horas. ¿Qué va a hacer Gabriel Boric? Posiblemente retire todos los requerimientos por Ley de Seguridad del Estado. La Ley de Seguridad del Estado, lo hemos dicho un montón de veces, es una ley especial en el sentido, normalmente una infracción penal es tan grave que cualquiera se puede querellar cuando alguien comete un delito. Digamos, se comete un asesinato, se comete el delito de incendio y todos los que estamos aquí podríamos querellarnos, porque son delitos llamados de acción pública. Pero, por excepción, en el caso de la Ley de Seguridad del Estado, solo se pueden querellar algunos, no todos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene una especialidad. ¿Quiénes se pueden querellar? El Ministerio del Interior, los intendentes son los que se pueden querellar. Y nadie más. Ministro del Interior o intendente. ¿Y qué pasa? Que si se retira el requerimiento, no ha pasado nada. No hay delito, no hay investigación, no hay sentencia, obviamente. ¿Qué es lo que ha dicho el futuro gobierno? ¿Qué es lo que se ha dicho? Se ha dicho que hay personas que están privadas de libertad en forma injusta. ¿Cuántas querellas se han presentado en virtud de la Ley de Seguridad del Estado? 219. Contra 1.073 imputados. Hay 1.073 imputados. Esta es la cifra. De ellos, ¿cuántos están en prisión preventiva? 1 en este momento, según cifras del Poder Judicial. 1 en prisión preventiva. 52 están formalizados con arresto domiciliario. 1 está en la cárcel, 52 con arresto en su casa, 359 con otras medidas cautelares, la firma mensual, etcétera, etcétera. Hay 76 condenados, un absuelto, 6 sobreseídos, 13 con decisión de no perseverar, 93 con suspensión condicional del procedimiento, 58 sin cautelares, 414 imputados pero no formalizados. La pregunta es, ¿a quiénes o contra quién, respecto de quiénes se va a retirar el requerimiento? ¿Contra todos? ¿Contra algunos? ¿Y qué pasa con los condenados? Los que ya están condenados. Están condenados, Nivaldo. Ahí tendría que existir una ley de amnistía. O sea, una amnistía. O un indulto. O un indulto caso a caso. Caso a caso. Un indulto presidencial. Exactamente. Ahora, las personas que están en estos momentos imputados son personas que incendiaron líneas ferroviarias en Pedro Aguirre Cerda, que atacaron la estación El Sol del metro, en fin, personas que cometieron delitos bastante graves. Vamos a revisar caso a caso, mejor no anticiparse, dijo Gabriel Boric, pero hay muchísima presión para que se retiren todos los requerimientos y por lo tanto cerca de 1.300, poco más de 1.300 personas quedarían absolutamente libres de polvo y paja. Es una discusión que está en estos momentos en completo desarrollo. Y de la que tendrá que tomar parte el futuro ministro de Justicia, ¿o no? Esto es una decisión política. Sí, pero yo creo que pero más tendrá que encuadrarse también en cierto alineamiento. Gabriel Boric dijo hoy día, y lo dijimos en titulares, ¿no? ¿Cuál fue la expresión que utilizó? Que va a respetar el Poder Judicial. Pero aquí el Poder Judicial no tiene nada que ver. No es que haya respeto o irrespeto, porque cuando se retira el requerimiento no hay nada. No es que el Poder Judicial tenga algún papel acá. O sea, la independencia no se ve afectada porque está vigente, porque se aplica la Ley de Seguridad del Estado o porque no se aplica por retirar el requerimiento. Por lo tanto, esa declaración, a mi juicio, estuvo absolutamente de más. En eso no afecta en nada a la independencia. No es una declaración atingente a eso, a la independencia. No. Esto es una decisión solamente del Poder Ejecutivo. Yo insisto en la lógica que si hay delitos flagrantes y personas que se han visto afectadas, no podrían ellas insistir en una causa judicial. A ver, la persona que le quemaron el hotel. A ver, está lleno de casos, Nivaldo. Por eso, pero ¿qué pasaría en ese caso? Si esas personas insisten en llevar adelante esto en tribunales. Es que para que insistan tendrían que presentar una querella utilizando otra legislación, utilizando al Ministerio Público, pero todos sabemos en Chile además que después de la reforma procesal penal los querellantes tienen poco y nada que hacer, que es el Ministerio Público el que lleva las investigaciones, que es el Ministerio Público el que decide formalizar o no, y que por lo tanto hoy día, después de la reforma procesal penal que ya lleva 20 años,
los querellantes particulares en realidad tienen pocas potestades, eso es lo que pasa. Bueno, veremos, pero esta es una discusión que está en estos momentos absolutamente vigente y que se produjo además la noche del triunfo de Gabriel Boric en medio del discurso que dio. Brevemente, a propósito de potestades, que le quieren quitar todas las potestades políticas es a Sebastián Sichel. A ver, cuéntame. No, pensando lo que ocurre al frente, ¿no es cierto? Las declaraciones hoy día de Mario Desbordes son bien duras. Dice, quienes se quedaron sentados, o sea, en el fondo, quienes no aportaron o no se la jugaron en la segunda vuelta a apoyar a José Antonio Kast, y dice que Sichel no tiene cabida en un futuro proyecto. Ahora, el problema es que Sichel sacó más votos en las primarias que él, que Mario Desbordes, ¿no? Ya, pero ¿bajo qué lectura se puede leer esto? El intento de cierta derecha, de centro, social, tiene un montón de nombres. ¿De quién lidera ese sector de la derecha? Eso es, ¿no es cierto? Porque, ¿qué otra cosa? Sí, claro, se quedó sentado mirando el mar. Sí, verdad. Le gustó Bichuquén, es cierto. ¿Quedó embelesado por el mar? Sí. ¿Durante días? También. ¿Le dio a última hora el apoyo a Kast? Sí. Hizo un listado de exigencias que fueron brutales desde el punto de vista de que a un candidato democrático no se le pueden hacer, se dan por supuesto que esas exigencias que le hizo se cumplen per se. Sí, también. ¿Que hizo algunas declaraciones que nos gustaron después? También. Sí, Sichel ahora, yo creo que Sichel tiene un camino en el desierto duro con la derecha en este momento. Sí. Largo. O sea, yo creo que ¿quién lo va a aceptar? ¿Qué partido tiene? Incluso están diciendo arme su partido. Trate de competir. Yo creo que Sichel se va a Italia, ¿no? Eso dicen, sí. Sí, dicen que se va a Italia y lo último recargaría pilas. Y lo último, no dejar de mencionar lo ocurrido hoy día en la provincia de Arauco, con este nuevo, son múltiples atentados, porque es una operación que fue larga, de distintos grupos, aparentemente, que coordinadamente quemaron decenas de casas. Ojo, el lago Lanalhue, las riberas del lago Lanalhue, en algún momento fueron un polo de atractivo turístico, en el sentido que se hicieron inversiones y se proyectó ahí un polo, lago Lanalhue, Yeuyeu, Laguna Antiquina. Bueno, todo esto se acabó. O sea, efectivamente, la perspectiva de que se haya un desarrollo turístico en esa zona después de, no solo de esto, de la acumulación de quemas de casas y cabañas, yo creo que está por el suelo, y por lo tanto también hay un golpe económico muy grande a una industria incipiente que estaba ahí instalada. Recordemos, se quemó la antigua hostería, pero también se quemó antes una hostería nueva, con una inversión gigantesca que se había hecho, muy, muy moderna, y que fue devorada por el fuego, yo diría, hace ya unos 3-4 años, por lo menos. Para los auditores que no conocen la zona, esa fue siempre una zona segura de tránsito, absolutamente. Una zona que era una especie de balneario, principalmente para gente de la región, del Biobío, para la región, para la gente de Concepción. No era una zona de turismo rica, no era una zona de turismo opulenta, no había grandes casas, era una zona de turismo para clase media. La antigua hostería del lago Lanalhue era una bonita hostería, pero no era una hostería lujosa. O sea, se podía ir para unas vacaciones medianas, ¿no es cierto? Eso era el lago Lanalhue. Hoy día no está, se habían ido progresivamente con personas que iban de a poco construyendo una casita, eso es lo que había, algunas casas, no queda nada. Y hoy día es una zona absolutamente insegura. O sea, ¿quién se atrevería a transitar de noche por una carretera en el lugar? No, pero yo creo que es difícil, ¿no? Pero lo de hoy día ocurre con estado de emergencia y supuesta presencia militar, ¿no? La Armada. O sea, también eso. Ataques múltiples con presencia militar. Y hay que agregar que además el vocero de la CAM, que es Héctor Yaitul, la CAM, ¿no es cierto?, la coordinadora Arauco Mayeco, difundió un mensaje donde criticó a Gabriel Boric. Atención, comando, escuchen, el comando, digamos, del gobierno futuro de Gabriel Boric. Dijo, Boric y Kast son las dos caras de la misma moneda. Trató al futuro gobierno de pseudo-progre, y aseguró que seguirá reprimiendo al pueblo mapuche movilizado. Anunció en noviembre, recordemos la CAM, un repliegue táctico, estamos hablando ya casi en términos militares, ¿no es cierto? Un repliegue táctico
por la presencia militar por el estado de emergencia. Lafkenche, Mapuche Lafkenche, Mapuche Lafkenche, Mapuche Lafkenche han seguido actuando y estarían detrás justamente de la quema que se ha producido en la provincia de Arauco, en el lago Lanalhue. Es Resistencia Mapuche Lafkenche. ¿Qué ha dicho Gabriel Boric? Que va a promover el diálogo, pero le están dando duro, porque este mensaje, esta quema de casa, no es solamente un mensaje de que van a seguir actuando, no solamente es un problema para Sebastián Piñera, hoy día también es un problema para Gabriel Boric.